mensaje que nos diste hoy. Gracias por Señor, el mensaje, el mensajero, y por, Señor, todo lo que está haciendo en nuestra vida y en este tiempo de Navidad. Como habló el hermano, una oportunidad para testificar y evangelizar. En tu nombre, Jesús, lo doy. Amén. Primeramente, hace muchos años atrás, estaba entrenando a Miguel y a nosotros. Y no sé si lo digo exactamente bien, pero él tenía sus no sé si era la palabra correcta, es duda que él podía hacerlo, que tenía capacidad, etcétera, porque no tenía mucha preparación en ese entonces. Y estaba preocupado, como Elvis también, que ahora hace muchos años ya está como pastor allá en otra iglesia. Pero una preocupación es que, bueno, cuando uno empieza, que quizás no está bien preparado. Y eso puede causar no solamente intimidad, pero problemas para los demás que están oyendo, si la persona no conoce bien su materia. Pero dije, Miguel, lo que puedes y debes hacer es enseñar lo que ya conoces. No enseñes lo que no conoces. No te atreves a entrar en lugares que tú no tienes el conocimiento, porque puedes enseñar mal. Hay una advertencia en la Biblia en Santiago. La advertencia es que no se hagan muchos maestros porque tendremos que dar cuenta. Así que es muy peligroso predicar la palabra de Dios o enseñarla si lo estás enseñando de una manera que puede desviar a la gente, que los puede trastornar en la doctrina que les está enseñando. Pero le dije, mira, como David fue un ejemplo. Él no se tiró contra Goliat con las armas que le puso Saúl, porque se los puso encima y David tenía la sabiduría de decir, mira, yo no puedo con esto, yo no lo he probado. Yo no lo he probado. Quizás fueron las mejores armas en el campamento de Israel en entonces, pero eso no importa, porque si tú no sabes manejarlo, ¿de qué bien te sirve? Así que David escogió usar lo que él ya sabía. Unas piedras lisas, una onda. Con eso, los armamentos de un pastor de ovejas en el campo. Y fue lo que Dios utilizó para tumbar al gigante. Así que por lo tanto, como se aplica ahí eso es, usa y enseña, o sea, solamente lo que ya tú sabes y tienes bien conocido. No te atreves a entrar en lugares que tú no sabes y darle una mala explicación a la gente de lo que estás enseñando. Así que nosotros también debemos de tener mucho cuidado de lo que enseñamos, lo que decimos. Y ya te dije que tuve que retroceder y corregirme en una predicación que di hace un año atrás acerca de reformistas o reformen. Lo investigué bien y lo he investigado bien investigado y estuve súper mal, súper equivocado. Y desde entonces estoy con un grupo de reformistas y lo que he aprendido hoy es tremendo, porque ellos tienen una profundidad de las escrituras que yo no he visto en otro lugar. No lo he visto. Porque se meten de cabeza a lo más detallado. Y ahí no hay un solo pastor, hay varios. Son 3 pastores principales y se turnan a predicar. Y cuando terminan a predicar, se van a un cuarto y se critica lo que enseñaron. Una vez lo escuché. Uno dijo, bueno, voy a enseñar esto, voy a dar esta aplicación, pero yo sé que quizá después más tarde del servicio, Pastor Rolo me va a llamar la atención ahí atrás por la aplicación y la ilustración que voy a dar. Y él estaba de acuerdo con que él estaba sujeto a contabilidad a otros pastores para que se corrigen unos a los otros y se turnen unos a los otros. Y después de ellos hay algunos diáconos que también han enseñado. Pero después que ellos enseñan, yo he visto, se van de ahí después del servicio y se van por un cuarto ahí atrás. Y los pastores y ellos para decir, mira, esto.
porque toman en súper serio lo que están enseñando. No cualquiera, como dice la palabra, no un neófito, para estar enseñando a la gente y después la gente aprende algo equivocadamente. Porque quien lo enseñó no lo desempacó correctamente. Así que mire conmigo 2 Timoteo, el capítulo 2 y 15. Incidentalmente, el mensaje que yo he escuchado a Miguel en los domingos y los miércoles, yo digo los jueves, y él ha llegado a un nivel muy, muy avanzado donde él empezó. Veo que él sabe manejar bien. El mensaje se mantiene en el hilo del mensaje. Usa las aplicaciones y los versículos que respaldan el mensaje. Muy bien, estoy muy contento con lo que yo he visto. No solamente los jueves, pero el domingo. Le digo la verdad sin ofenderlo, porque yo fui igual. Yo he conocido pastores que han sido grandes pastores y siguen haciendo este error. El error de que usan un versículo y después de ahí nunca vuelven. Se van para acá, se van para allá, se tiran para allá. Y nunca vuelven al tema del versículo. Pero veo que Miguel está a punto del mensaje, al punto del tópico, de la escritura, lo respalda, usa las aplicaciones y se ha desarrollado súper bien. Pero eso tomó años para hacer, no se hizo de un día para el otro. Y él mismo se ha puesto dedicadamente a aprender, escudriñar, etcétera, etcétera. Así que, pero aquí, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo está amonestando y está instruyendo al joven Timoteo. Y le dice, procure con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad, o sea que maneja bien la palabra de verdad. Pablo está diciendo, mira a ver cómo tú manejas la Biblia. Mira a ver que tu vida, tú le das diligencia a presentarte ante Dios, no solamente a los hombres, pero antes de todo a Dios. Porque a quien le tienes que dar cuenta por lo que has dicho es Dios, porque estás tomando la responsabilidad de decir Dios ha dicho. Y el profeta no solamente está supuesto a anunciar el porvenir, está supuesto a decir así dice el Señor. Moisés era profeta. Pero mucho de lo que él dijo es así dice el Señor y dio la ley, dio los principios y dio los estatutos para decir así dice Jehová y así te comportarás. Entonces él está hablando por Dios. Nota que 2 de sus sobrinos, Dios lo mató. Dios lo mató. Porque ofrecieron ¿cómo es? Fuego extraño. Fuego extraño. Fuego que Dios no le dijo que hiciera. Y cuando ellos ofrecieron ese fuego extraño, inmediatamente los 2 murieron. Y a Aarón no se le permitió doler por ellos. Lo sacaron del campamento. Es tan serio. Dios es santo. El único atributo que se le menciona de Dios 3 veces es una cosa. Si Dios es amor. Si Dios es justo. Si Dios es eterno. Pero una cosa que se menciona 3 veces, ¿cuál es? Santo, santo, santo. Y a veces nosotros no entendemos cuán impactante es esto. Que cada vez que los profetas como Isaías le estaban en su presencia, temían, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Porque se veían en la presencia del Dios Santo y ellos se veían como ellos eran, pecadores. Así que aquí él dice, procúrate ante Dios, ante Dios. Después, o sea, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Después le dice que usa bien la palabra de Dios, que la maneja bien. Uno tiene que tener cuidado. Vayamos a mirar en Lucas
Conmigo Lucas 10, para darte un ejemplo. Lucas 10. Lucas 10, versículo 25. Y vamos al del 25 al 26. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, maestro, o sea, para probarle. Nota que no era de sinceridad, sino para tratar de quizás encontrar a Jesús en un error, pero para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Okay. ¿A dónde lo refirió el Señor? A la palabra de Dios. Lo refirió a la ley. Y después dice, ¿qué está escrito? No solamente le dice la respuesta, o le da la respuesta en forma de pregunta. Él no le contesta la pregunta. Él le contesta la pregunta con dos preguntas. Ya él está no en una posición como él empezó a poner a Jesús. Se lo hizo al revés. ¿Qué está escrito y cómo lo lees? Porque cómo lo lees a veces puede ser mal interpretado. Hay muchos que yo he oído predicar una cosa que estaba súper equivocada. La interpretaron o la aplicaron mal o equivocadamente. Le dieron un mal equivocación. Y por lo tanto la gente después se va con un error en la mente. Una de esas fue cuando estuvimos al principio hablando de la seguridad de salvación. Hay gente que pueden leer versículos y salirse con la impresión que se puede perder la salvación. Pero sabemos, si conocemos el carácter de Dios y la doctrina correcta de etapa a etapa, cuando una persona es salvo, no se puede perder. Es elegido, es nacido de nuevo. Ha pasado de muerte a vida. Y un montón de cosas. Pero ellos interpretan las cosas y la tuercen. Por eso dicen, ¿qué lees? O sea, ¿qué dice la Escritura y cómo lo lees? ¿Cómo lo lees? Porque te digo, los testigos de Jehová, ¿qué están usando? La escritura. La Escritura. ¿Y qué hacen con la Escritura? La tuercen. La tuercen. Y no solamente la tuercen, ¿qué más hacen? ¿Qué más hacen con la Le Biblia? quitan a la Biblia, le ponen cosas diferentes. Exacto. Le quitan o le añaden. Sí. Así que ellos pueden abrirte la Biblia. ¿Qué hacen los católicos? Igual. Los católicos hacen igual. Ellos tienen una Biblia. Ellos te hablan la Biblia. Pero ellos le agregan o le quitan. Y la tuerzan. Para el indocto, estar convencido de lo que ellos se le acaban de decir está correcto. Por eso, ¿qué dice la Escritura y cómo lo lees? ¿Y cómo lo lees? Dice, aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces ahí va el debate para arriba, para atrás. ¿Okay? ¿Cómo lees? Ahora, ¿cómo está escrito en la ley? Ahora se otra pregunta. Cualquiera que lee eso indoctamente o sin el conocimiento, ¿tú sabes qué puede hacer? ¿De qué impresión te da ahí con eso? ¿Con qué sale la respuesta de una persona que no entiende lo que se acaba de decir? ¿Qué saca de ahí? Bueno, que tienes que amar a Dios con todo tu alma, todo tu corazón. Si no Exacto. lo haces, ¿qué pasa? Pero antes de eso, cuando dice, ¿qué está escrito en la ley? Te hago la pregunta, ¿somos salvos por la ley o por gracia? Por gracia. Gracias. Okay. Sí, refiere la ley para que la lea. Exacto. Pero uno que no entiende y no está bien enseñado, Oh, pensé que tiene que vivir por la ley. exacto. Y alguien le dijo la ley, pero no explicó
más allá de eso y la persona se va con la impresión, no tengo que guardar la ley. No, ¿me explico? Okay. Una persona que enseña tiene que mirar lo que está enseñando, sino que qué impresión se puede dar con lo que yo dije y cómo lo puedo y cómo lo debo yo desempacar. Y eso es una forma que ellos usan bastante y créanme, las enseñanzas son súper profundas. Pero están desempacando lo que están enseñando para que nadie se vaya con una impresión equivocada. Ok, así que así, si Jesús le dice, y la persona enseña dice que está escrito en la ley, como lo lees, una persona que no está bien enseñada y no se le enseña bien lo que está diciendo aquí, puede salirse con entender que uno tiene que guardar la ley. Ve lo que pasa. El maestro ahora tiene la responsabilidad de explicar eso. Porque él citó la Biblia. ¿Quién fue en el Antiguo Testamento donde separaban, predicaban y después le enseñaban o se le explicaban lo que acaban de enseñar? Jeremías fue, ¿no? Cuando Jesús fue a leer de Isaías. Antiguo Testamento. No, en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, ¿quién separaba y enseñaba y después le daban al pueblo la explicación de lo que acaban de enseñar? Esta tarde yo me voy a una enseñanza. ¿Tú sabes lo que hacen? Ellos tienen servicio que empieza por la mañana y ellos no se van por hasta la tarde. ¿Por qué? Porque ellos tienen el servicio, la escuela dominical es súper profundo, con mesas y papel y todo. Después tienen el servicio, después tienen oración, después tienen discipulación. 5 días a la semana tienen distintos grupos. Y en la discipulación van al mensaje y empiezan a decir, ok, ¿qué aprendiste del mensaje? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo se aplica? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y después se dividen, hombres y mujeres. Así que eso es todo el día. Es la intensidad, la profundidad con que ellos están enseñando. Estoy maravillado. Pero aquí lo que pasa es que la responsabilidad de la persona que está enseñando no tiene la responsabilidad de explicar lo que acaba de decir. Porque la persona se puede ir con una impresión equivocada. Ok, la ley, ¿verdad? Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3, 24. ¿Quién era el profeta? Oh, ok. El profeta. Nehemías. Sí, ¿no? Yo estaba entre Jeremías y Nehemías. Fue Nehemías. Oh, Nehemías. Nehemías se paraba y le predicaba a la gente, después le enseñaban a la gente o le explicaban lo que acaban de decir. Porque una cosa es que tú empiezas a predicar y enseñar, pero es otra cosa que tú expliques. Porque créeme, hay algunas cosas que yo estoy maravillado que digo, ay, estaba equivocado acerca de eso. Después de años de leer algo. Después de años. Tenemos y debemos de tener una humildad de decir, estaba equivocado. Yo estaba equivocado. Mi esposa se aguantó la lengua. Porque ella se fue de aquí súper bravo ese diciembre, el año pasado. Ella se crió en la casa de un pastor. Y ella fue educada en una escuela cristiana. Profundamente, donde habían diferentes maestros que enseñaban las doctrinas. Profundas. Pero ella no me dijo nada. Esperó en el Señor que Él me humillara. Me humilló súper humillado. Con mucho arrepentimiento. De yo entender, wow, yo estaba súper equivocado. En vez de ella regañarme y un montón de cosas, él me decía, bueno, mira lo que está diciendo. Ella no, se puso como esposa y dijo, yo no me voy a hacer a mi marido, pero mira lo que está diciendo acá. Estamos en una discipulación y ella le preguntó a uno de los discipuladores, ¿cómo puedo yo corregir a alguien sin ofenderle y mantenerle en mi lugar? Así fue como ella le preguntó, ¿cómo puedo yo corregir a alguien y no salirme de mi lugar y ofender a la persona porque estoy saliendo de mi lugar? What? Ese me dice, tú tienes una tremenda esposa, man. Si tú eres bendecido, tienes una esposa así.
Porque ella no me estaba corriendo en público ni me estaba diciendo nada. Ella me está diciendo, mira, mira lo que está diciendo. Me estaba apuntando lo que decía este. Pero ella sabía que yo estaba equivocado. Yo estaba equivocado. Ahora, nosotros, si vamos a tener la responsabilidad de enseñar, debemos de ser muy cuidadosos y súper atentos a decir qué estoy enseñando y lo tengo bien respaldado o no. Estoy yo quizás equivocadamente enseñando a gente algo que no debo de enseñar o lo estoy enseñando mal. Miren conmigo Gálatas capítulo 3:24. Gálatas 3:24. Por eso dice la Biblia, una persona que está enseñando no debe ser un neófito. ¿Qué es un neófito? No está bien preparado. Otra vez, pueden haber preguntas si la persona no sabe contestarla y después como le contesta está mal. Y está todo por años y años y años así pensando que esta es la doctrina y cuando está mal. Súper equivocado. Gálatas 3:24. ¿Qué dice Gálatas 3:24? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ajá. ¿Dónde nos llevó el tema en que empezamos? ¿A dónde terminó? En Cristo. En Cristo. ¿Terminó en quién? En Cristo. Ok. La ley no es para que nosotros vivamos la ley. La ley está supuesta a llevarnos a quién? A Cristo. ¿Ve la línea? Pero la persona que enseña algo se mantiene allá en el primer lugar, en Lucas capítulo 10, y no lleva a la gente de punto a punto a punto. ¿Sabes lo que pasa? Le corta el camino. O sea, tú dices, yo quiero llegar al sur de Las Vegas Boulevard. Le das un mapa que llega hasta Owens. Y le dijiste bien, llegó hasta Owens. Lo llevaste hasta Owens, pero después de allá se queda perdido. Tú no le diste la dirección a cómo llegar al fin del camino. Y cuando predicas una cosa, tienes que mirar cómo se puede malinterpretar esto, cómo se puede malentender y darle toda la explicación para que lleguen a la conclusión correcta. Y la conclusión correcta es quién. No es qué, es quién. Cristo. Es Cristo. La conclusión de toda la escritura, recuerdo lo que leímos y vimos la última vez. Jesús le dijo y le explicó a ellos acerca de las escrituras que hablaban de quién. De Él. Todas las escrituras. Él les explicó, le interpretó todas las escrituras que hablaban de quién. De Cristo. Y si no termina en Cristo, no lo terminaste de llevar el camino hasta el fin del camino. Porque todo llega a Cristo. ¿Y qué es Cristo? La gracia de Dios, la salvación de Dios, el cumplimiento de Dios, la imputación de Dios para nosotros, el pecado que a Él se le imputó en la cruz. A Él se le imputó el pecado de nosotros. A nosotros se nos imputó ¿qué? La justicia de Dios en Cristo. Como lo dijo un hombre de Dios bien profundo. Es como si Dios trató a Cristo como si Él hubiera vivido mi vida. Y me trató a mí como si yo viviera la vida de Cristo. Al revés. Pero aquí nos está haciendo, y no me voy más de esto para que lo aprendan, hay mucho más. Pero así es como se debe de entender que la persona que va a enseñar tiene que desempacar la cosa completa para que la persona llegue a la conclusión de Cristo. Todas las escrituras llegan ¿a dónde? Mira una vez más conmigo, Lucas 24. Lucas 24. Si el mensaje no llevó a la gente a Cristo, ahí está la corrección. Allá. Lucas 24, 27. Antes de eso, 25. Entonces él les dijo, él hablando de Jesús, oh insensatos, le dice insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho es todas las que la Biblia. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
No era necesario, o sea, de lo que has aprendido la Biblia, de los profetas, no has leído y no entiendes de lo que has leído de la profecía que era necesario que Él padezca eso. El Antiguo Testamento, cuando tú lo lees, debe de revelar a Cristo. Si no te revela a Cristo, no lo estás leyendo profundamente. Estás leyendo para cumplir quizás el calendario que se te requiere, pero no lo estás leyendo para entender. Pues dice, todo lo que los profetas han dicho no era necesario que Cristo, ¿cómo lo hubieran sabido? Porque el Antiguo Testamento le enseña. Eso fue lo que Nehemías estaba haciendo cuando predicaba la palabra y los que le ayudaban le explicaba a la gente lo que él acaba de decir. ¿Cómo se aplica? ¿Qué significa lo que se acaba de leer? Después, si comenzando desde Moisés, ¿cuáles son los primeros libros de la Biblia? El Pentateuco, ¿no? ¿Y quién los escribió? Moisés. Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de quién decían. De él. Exacto. Por eso tanto nos dice Gálatas que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a quién? A Cristo. Eso es como uno debe de enseñar, eso es como uno debe de desempacar lo que está enseñando. Si no lo está haciendo, estamos quitándole o no dándole, omitiendo a la gente lo que deben de saber. Porque le estamos no dando completamente lo que deben de entender de lo que le acabamos de decir. Cuando los de Berea, o sea, ¿quiénes eran los de Berea? ¿Quiénes eran? Te preguntaban. Los que escuchaban la palabra y luego iban y veían si era verdad. Ajá, ¿y eso se encuentra dónde? Hechos. Hechos 11 o 17. Alguien para no quedar equivocado. Hechos. Yo creo que es Hechos 17, pero puede estar equivocado. Ya, Hechos 17. Creo que es. Sí. De versículo 10. Ok. 17. 10. Ok. Ok, versículo 11. 17, 11. Lo tenía al revés. Pensaba que era 11. Era 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Más nobles porque pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles eran las escrituras que tenían en ese entonces? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no estaba escrito. No se había dado las epístolas todavía. Así que ¿dónde estaban los de Berea escudriñando para ver si se le estaba diciendo correctamente acerca del Evangelio? En las Escrituras. En las escrituras, que son ¿qué? Antiguo Testamento, del cual Jesús dijo, ellos hablan de mí. Y desde donde él comenzó, desde Moisés, en todas las escrituras, donde dice, segundo Timoteo capítulo 3, 17, que todas las escrituras son inspiradas por ¿quién? Por Dios. ¿Para qué? Para enseñanza, corrección, a todo. Todo. Todas las escrituras, todas. Jesús dijo que ellas hablan de él. ¿Ok? Así que, ¿qué estamos haciendo cuando leemos la escritura? Él es el verbo de Dios. El verbo es Jesús, Jesús es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios en carne. Por eso, cuando vas a enseñar la Biblia y enseñamos la Biblia, tenemos que, y esto nos cuesta porque requiere más tiempo y desarrollo de lo que se está enseñando. Se requiere tiempo de estudiar, de conocer, de investigar. Y créame, lo que estoy aprendiendo ya es, wow, estaba ahí la otra noche rompiéndome la cabeza. Porque dan unas tareas de nivel de universidad. Dan un estudio a nivel de universidad y te hacen preguntas y a veces te ponen con vergüenza. Avergüenza, pues te dicen, ¿qué aprendiste ahí? Y tú sabes bien que son ídolos en tu vida. Que son ídolos que tú no quieres revelar a nadie. Pecado.
y cosas que tú tienes que todavía estás guardando en tu vida. Ya. Y ahí todo el mundo uno se levantó, una persona estaba contestando y le dijo, no, tu pecado es este. ¿Cómo que mi pecado es este? Yo puse así, no, porque esto y lo otro. Y se ofendió la persona, pero después tuvo que regresar y decir, ¿sabes qué? Mi esposa me lo contó después, porque ella estaba en esa situación. Y la persona tuvo que decir, tú sabes que tiene la razón, y ese es mi pecado, que yo no lo veía. Yo no lo veía. A veces nosotros, créame, la vergüenza mía es horrible hasta en este momento. Porque a veces nosotros, cuidado lo que vas a pedirle a Dios. Cuidado lo que le vas a pedir a Dios. Yo empecé a orar una vez. Quiero la verdad, toda la verdad y nada pero la verdad. Quiero la verdad, toda la verdad y nada pero la verdad. Y Dios me mostró la verdad en mí. Y créanme, me dio un tremendo golpe de lo que hay dentro de mí. Y hay de cuando se te empiezan a salir las cosas que uno guarda por dentro. Es horrible. Porque Dios es santo. Él no es Diosito. Él no es Diosito, es Dios Todopoderoso, el Rey de gloria. Y por lo tanto, cuando estás enseñando su palabra, tienes que tener mucho temor. Mucho temor. No a la ligera sin enseñarlo. Porque Dios empieza enseñando, mira, tú eres esto, eres el otro, tienes esto y tienes el otro, no está como, wow. Fue Charlie Spurgeon que dijo, yo me miro adentro de mí y yo no veo cómo puedo ser salvo. Charlie Spurgeon dijo, yo me miro dentro de mí y yo no sé cómo puedo ser salvo. Pero miro a Cristo y así sé cómo soy salvo. Pero mirándose a sí mismo, digo, ¿cómo? ¿Cómo? El pastor Adrian Rogers, que era el presidente por un rato de la Comisión Bautista del Sur. Adrian Rogers, tremendo predicador. Ya está con el Señor. Pero una vez le confesó a la iglesia, le dijo, si usted conociera la profundidad de mi corazón, usted no quisiera que fuese su pastor. Le dijo así, si ustedes conocieran la profundidad de mi corazón, no querías que fuese yo su pastor. Cuando Dios empieza a revelar cosas, es horrible en nuestra vida. Así que lo dejo así con eso. Si vas a enseñar, y Miguel empacó mucho, desempacó mucho bien, y se pasó el tiempo desempacando y enseñando lo relativo de lo que está del capítulo, del mensaje. Y cuesta tiempo, cuesta humildad, cuesta escudriñar, investigar. Y en esa iglesia se critican unos a los otros, los tres pastores y los demás. Después del servicio se encierran. Esto fue lo que tú dijiste, esto, pero no desempacaste bien. ¿Qué significa con esto? ¿Ah? Yo estaba el miércoles anoche, fui allá. Y estábamos enseñando acerca de muchas cosas en la iglesia. Y un pastor estaba aquí sentado delante de mí. El otro que estaba enseñando estaba enfrente. Y él tiene una pregunta de lo que estaba enseñando. Levantó la mano, pero no lo reconoció. Después del servicio, para allá se fue. Para allá se fue. No se quedó con la pregunta. Se fue para allá. Hey, esto. Pero ellos son así, muy detalladamente atentos a lo que se está enseñando. Para que no vayan a enseñar equivocadamente a alguien. Después la persona que se quede con dudas. Amén. Okay. No me pregunto si no. Bueno, sí. Bueno. Yo sí quiero estudiar versículo por versículo, pero estoy en mi casa sola. ¿Cómo yo puedo buscar? ¿Cómo puedo entender en profundidad sobre lo que estoy leyendo? ¿Cómo me puedo guiar? Así que para que no sea ChatGPT, que no sea otro video, no es persona. ChatGPT. No. Ok. Era algo que yo antes tenía mucho cuidado porque uno puede llevarse con
como lo dije una vez antes, comentaristas que te pueden mal guiar. Yo estaba escuchando un tremendo siervo de Dios, que yo lo escucho, mi esposo lo escucha, varios otros lo escuchan, es uno de los muchos que yo escucho. Pero él dio un mensaje, él dio una enseñanza, y en la enseñanza él dijo, bueno, déjame darte el ejemplo de cuando yo estuve mirando la película Braveheart. Y digo, ¿what? ¿Cómo? Braveheart. Esa película tiene cosas pornográficas adentro ahí. No súper pornográficas, pero hay cosas que no deben de haber. Sucias, feas, horribles. Y él lo dijo como si no fuera nada. Mira, en esta película del Braveheart, aquí en este ejemplo, cuando este escenario pasa, no des eso. Porque la gente van a ver la película y van a decir, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? Y no sé si él se dio cuenta cuando él estaba dando ese ejemplo, que alguien puede decir, no, él lo está promoviendo como una película que tiene un ejemplo, déjame verla. Y se ponen a mirar esa película y hay cosas malas ahí que uno debe estar mirando y escuchando, etc. Así que aún los mejores pueden, por eso uno tiene que tener cuidado a quién está escuchando, porque a veces uno bueno te puede mal guiar. Y les di un ejemplo de una persona que yo conozco. Era grandemente reconocido en su iglesia. Una persona que era un líder casi de discipulación. Él empezó a estudiar ciertas cosas que lo fueron divagando para acá. Porque aquí dijeron algo que dijo, ¿y a dónde llega esto? ¿Y a dónde llega esto? Y mira lo que está pasando con mis manos, no están yendo para acá. Él dijo, ¿a dónde llega esto? ¿Pero a dónde llega esto? ¿Y esto? ¿Y a dónde llega? Y por fin, para abajo se fue. Porque se empezó a llevar por algo que uno dijo, pero esto lo llevó a esto. Y esto lo llevó a esto. Y esto lo llevó a esto y se fue para acá. Por eso debes tener mucho cuidado los comentaristas que estás escuchando. Debes de usar buen comentaristas. Pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son comentaristas. Yo empecé a leer 3 libros a la vez. Ya terminé uno, hace poco. El otro me estaba confundiendo. No confundiendo, pero tantas cosas. Pero la palabra de Dios es lo principal. Así que en vez de leer completamente el libro, mantente en la Biblia para contestarte. Y esté contigo como varios comentaristas, varios buenos, no solamente uno, varios. Uno bueno, yo creo que John MacArthur tiene uno bueno acerca del libro de Romanos, súper profundo. Otro que mi esposa vio es una vida de estudio, pero no te digo eso porque después. Pero ten buenos comentarios. Mira a ver lo que cada uno dice. Y después puedes preguntar a alguien, como Miguel. Él ya prácticamente es pastor. Pregúntale a él. Hermano, mándale un texto. Estaba leyendo esto acerca de esto, pero me quedé con una duda. Y los comentaristas dicen esto. Me lo puedes mandar a mí también, pero tienes que tener mucho cuidado. El libro de Proverbios dice esto. En la multitud de consejeros hay ¿qué? Hay ¿qué? Seguridad. En la multitud de consejeros hay ¿qué? Seguridad. ¿Ok? Si tú tienes un montón de maestros y todos ellos concuerdan, está bien. Pero si hay un desacuerdo, para ahí. Para ahí porque tú no sabes quién está correcto y quién no. Y sigue adelante y después regresa a eso. Porque más adelante quizás se te va a contestar esta pregunta. La Biblia es su mejor comentarista. No hay mejor comentario sobre la Biblia que la Biblia. Pero tienes que conocer toda la Biblia para que sea, esto se conecta con esto, y esto se conecta con esto, y esto se conecta con esto. Por eso los testigos de Jehová, los mormones y los católicos están equivocados. Porque el quien está comentando y le está explicando la Escritura, están equivocados, están mal. Y le enseñan cosas extra bíblico, o sea, que no están en la Escritura. O quitan de la Escritura. Y por eso la doctrina está completamente mal. Por eso se empezó la reforma. Los reformistas empezaron porque sabían que la Iglesia Católica estaba completamente ida.
y por eso fueron perseguidos. Mi esposa le pidió a mi hijo Jacob. Mi esposa dice, bueno, Jacob le dijo, ¿qué regalo te hago para Navidad? O tu cumpleaños. Dice, yo quiero la Biblia de Tyndale. Tyndale es uno de los primeros que interpretó la Biblia en inglés. Iba a preguntar sobre eso. Yeah. No de los otros que la interpretaron del Vulgate. Del Vulgate es la que usan los católicos. Eso fue, ¿cómo se llama esta gente? Wycliffe. Wycliffe interpretaron en inglés, pero del Vulgate. Tyndale interpretó en inglés de hebreos y griegos, etc. directamente, ¿ok? Pero ¿sabe cómo lo pagó? Lo pagó que lo mataron. Lo ahorcaron y después lo quemaron a Tyndale por atreverse a interpretar la Biblia al idioma de la gente. Así que mi esposa pidió por su cumpleaños, por Navidad, y Jacob dijo que yo te lo voy a regalar. La Biblia interpretada por Tyndale en inglés. Entonces sí importa la visión que Oh, yeah, tenga. por supuesto que sí. Por supuesto, porque algunas traducciones que están súper mal, súper equivocados. Y después te pueden guiar, porque dan una mala impresión de lo que está diciendo la Biblia. Okay. No sé si te ayuda. Sí. Okay. Y lee la Biblia, pero con varios comentarios a la mano. Y si concuerdan, pero buenos comentarios, bien. Pero si no, echa eso, pregunta al lado, léelo, escribe en un lugar, fue una contesta que tenía acerca de esta escritura y sigue adelante. Y más adelante quizás vas a ver la contesta. Oh, aquí está contestado lo que era aquí atrás. No, mentira. Okay. Pero cuando estás trabada, no te quedes ahí y llevándote por comentarios que quizás no acuerdan. Vete más adelante y después más adelante quizás vas a entender lo que se dijo aquí atrás. ¿Okay? Porque lo que dijo Jesús a la persona de la ley se contestó más adelante. ¿Dónde? En Gálatas. Se contestó en Gálatas. Pero no hasta que llegamos más allá en Romanos y Gálatas, que habla de la ley y gracia, que se explica. Pero si te quedas ahí, no está haciendo ley. No leíste. Jesús enseñó eso, pero ¿quién también enseñó Romanos y Gálatas? Jesús. Dice, no, ese fue Pablo, no fue Jesús. Porque es la palabra de quién? De Jesús, de Dios. Sí. Muchas veces Jesús también daba parábola y los apóstoles le preguntaban después. Entonces entendía el significado. Porque Él no siempre nos mandaba como es como una forma de escudriñar, ¿no? Como no siempre nos da mensajes para que busquemos más y más y más esa parte del crecimiento. Y nota que cuando él dio la respuesta, a veces lo daba a los discípulos aparte. Decía, para ustedes les es conocido, pero para ellos no. Así que a veces la explicación viene más después. ¿Ok? ¿Todo? No. Padre, gracias por esto y ayúdanos a crecer. Te pido por Miguel, que lo siga utilizando, enseñándole, que él siga buscándote de ti, Señor, y escudriñando las escrituras como en Berea, para que él sepa cómo enseñar. Te pido por él, Señor, que lo guardes, lo cuides, porque Satanás y el enemigo siempre busca a tumbar y, Señor, a destruir a tus siervos. Te pido por los que están aquí, te pido, Señor, por ellos, te pido por esta iglesia. En tu nombre solo pido, Señor. Amén. Amén. Okay.